Hasta aquí en nuestro estudio sobre la doctrina de la iglesia nos preguntamos qué es la iglesia y aprendimos que es una asamblea del pueblo de Dios que Él ha llamado del mundo para adorar y servir al Señor Jesucristo. Luego, en segundo lugar, nos preguntamos ¿de quién es la iglesia? Y dijimos que la iglesia es la iglesia del Dios triuno. La iglesia del Padre, la iglesia del Espíritu y la iglesia del Hijo. Así que el Padre elige las piedras, el Espíritu Santo las coloca en el edificio y Jesús el Hijo ha comprado a cada una de esas piedras. Por ahora está todo bien hasta que miramos al mundo y descubrimos que hay confusión. Aprendimos lo que es la iglesia, consideramos de quién es la iglesia, pero hay tantas cosas e instituciones y grupos que reclaman ser la iglesia. 45,000 denominaciones declaradas como cristianas alrededor del mundo. Episcopales de muchas variedades, pentecostales aún más, católicas romanas, las cuales no es una sola como nos lo han hecho creer, que todas son una iglesia, ortodoxas en Rusia, Grecia, Ucrania, iglesias coptas, iglesias presbiterianas, iglesias independientes, iglesias denominacionales y no denominacionales, bautistas independientes, bautistas libres, bautistas reformadas, y la lista sigue, sigue y sigue. Es una terrible verdad. Es motivo de lamentación. Nuestro Señor Jesucristo oró para que fuéramos uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno como nosotros, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Seguramente tiene que haber algún tipo de unidad formal en la iglesia, conectada con la unidad espiritual de la iglesia. Bueno, eso nos plantea una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos evaluar todas estas iglesias? ¿Cómo distinguimos entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa? ¿Cómo distinguimos entre una iglesia más pura y una iglesia menos pura? Porque la Biblia nos llama a unirnos a una iglesia y no abandonar la asamblea por nosotros mismos. ¿Y cómo sé a cuál unirme? ¿Cómo sé si me he unido a la correcta y cuándo debería irme? Bueno, para ayudar con este problema queremos hacernos una pregunta en esta tarde. ¿Dónde está la iglesia? Cuando yo era niño había un programa de televisión en el Reino Unido llamado Exposición Itinerante de Antigüedades. Y la gente llevaba sus preciados objetos familiares a un examinador para que los pudiera evaluar y los estudiaba las piezas en busca de marcas genuinas. Y algunas personas se decepcionaban. No, esto es falso, le decían, no es real. Y otras personas eran bastante animadas. El experto decía, no, las marcas de autenticidad están aquí. Pero después algunas de esas personas se desanimaban porque mientras el experto decía que algunas de las marcas de autenticidad estaban ahí, pero no estaba realmente en muy buenas condiciones. Hay mejores ejemplares por ahí. Sí, es auténtica, pero mira su estado o mira su condición. Dios le ha dado a su iglesia marcas que prueban su autenticidad. Podemos identificar por estas marcas y distinguir entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa, para luego evaluar estas marcas en términos de su fidelidad a la palabra de Dios, y también podemos evaluar la condición de esas verdaderas iglesias.
En el Salmo 48 leemos que Dios es grande y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Exaltando la grandeza de Dios, debemos alabar su nombre en su ciudad santa. Y por supuesto eso se traduce en el Nuevo Testamento a la iglesia del Señor Jesús. Y así es que la iglesia es hermosa, el gozo de toda la tierra. Dios es conocido en ella como un refugio. Los santos habitan allí. El mundo mira y se maravilla hasta el punto de momentos de temblor. Pero cuando llegamos al versículo 12 y 13, los santos se les ordena recorrer la ciudad. Y escuchen lo que leemos. Andad alrededor de Sión y rodearla. Contad sus torres. Eso significa contar. Contar como un inspector. Contar las torres de los mismos. Considerar atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Mientras hacemos esto para ayudarnos, el Señor Jesús dice que al hacerlo, podemos decirle a nuestros descendientes qué es lo que están buscando cuando buscan una iglesia. Les estamos diciendo que esta iglesia es por siempre, que Dios es el Dios de su pueblo en la iglesia. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Quiero darles 3 marcas que históricamente han sido usadas para identificar a la iglesia. El baluarte número 1 o la marca número 1, la verdadera predicación de la palabra de Dios. De las 3 marcas, esta es por mucho la más importante. Verdaderamente, cuando miramos hacia atrás en la historia de la iglesia reformada, hay un debate sobre cuántas marcas hay en la iglesia. Unos dicen 2, 3 y los comparas con el luteranismo. Algunos dicen 1, otros dicen 2. Esta es la marca más importante de la iglesia del Señor Jesucristo. Y las demás marcas son de hecho real. Es un hecho real que fueron establecidas sobre esta. Cuando miras a la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, ellos claramente tomaron la predicación de la palabra como algo muy serio. Podemos tomar Hechos capítulo 2 en el versículo 42. Muchos se agregaron a la iglesia en el día de Pentecostés y se declara explícitamente que continuaron firmemente en la doctrina de los apóstoles. Esto significa que ellos continuaron con firmeza en la enseñanza de los apóstoles. Luego continúas leyendo en Hechos y estudias las epístolas y verás lo que se quiere decir con esto, que debían predicar todo el consejo de Dios centrado en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador y el Señor de su pueblo. Eso es realmente un resumen de lo que estamos hablando cuando decimos que la iglesia es conocida por la verdadera predicación de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios centrado en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Bueno, lo primero que hay que ver aquí es que esta predicación es esencial para la conversión de los pecadores. Los apóstoles predicaron la teología de la Biblia, ya que ella revela naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios. Revela a Jesucristo crucificado por los pecadores y para el perdón de los pecados, y solo a Jesucristo para esperanza de gloria. Cuando miramos a esta marca de la iglesia, debemos reconocer que sin esto no hay iglesia. Porque Dios llama a su pueblo a la fe en el Señor Jesucristo a través de la predicación.
Hay una cantidad de pasajes a los que podríamos recurrir, pero por favor, por ahora vamos a Romanos 10. Romanos capítulo 10. Y comenzamos en el versículo 13. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que amigos, aquí están las buenas nuevas. Todo aquel, no importa quién sea, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. O para hacerlo personal, tú, no importa quién seas, si invocas el nombre del Señor, serás salvo. Pero luego, habiendo dicho esto, continúa con 4 cómos. ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si nadie predica? ¿Cómo predicarán si la iglesia no los envía? Y luego dice Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, puedes ver la lógica y la fuerza de su argumento. Si no hay predicación, no hay quien escuche. Si no hay quien escuche, no hay quien crea. Si no hay quien crea, no habrá llamado. Y si no hay llamado, no hay iglesia. Porque no hay cristianos. ¿Ves cómo es esta la primera marca de la iglesia? Es esencial para la conversión de los pecadores. La segunda cosa que podemos decir es que es esencial para la edificación de los santos. Cristo no nos salva para llevarnos al cielo en el momento en que nos convierte. No, continuamos como cristianos en el mundo. Predicamos a Cristo crucificado para el perdón de los pecados. Pero Cristo resucitado ascendió como Señor de su pueblo, a quien le ha sido dada su palabra, la cual debe de ser explicada y aplicada a toda nuestra vida para el bien de todos. Vaya a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y mire primero que nada en el capítulo 3. Ustedes están familiarizados con estas palabras, pero quiero mostrarles una conexión muy importante. Muchas veces se pasa por alto en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ustedes conocen esos versículos. Y la mayoría de las veces cuando te hallas con estos versículos, los lees como si estuvieran separados. Los lees como si Dios hubiera dado la Biblia con títulos en los capítulos y los números en los versículos. Pero por supuesto que no lo hizo así. Así que vas a estos versículos y haces la pregunta, ¿para qué o para qué sirve la palabra? Y Pablo dice, para todo. La palabra es para todo, es provechosa para todo, de modo que los cristianos sean perfeccionados. Pero no se detiene ahí. Sigue leyendo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Lo puedes ver? Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende.
exhorta con toda paciencia y doctrina. No pierdan la conexión. Timoteo, se te ha dado toda la palabra y toda la palabra es de utilidad. Ahora ve y predica. Bueno, ¿y qué debería predicar? Toda la palabra. Predica toda la palabra. Sigue predicándola. A tiempo y fuera de tiempo. Sigue predicándolo. Cuando los hombres se nieguen a escucharla, sigue predicándola. Cuando según sus propias concupiscencias busquen sus propios maestros. Maestros teniendo comezón de oír y se aparten de la verdad. No importa. Lamentate si te gustas, si tú gustas, Timoteo, pero sigue predicando la palabra. Porque por la predicación de la palabra no solo se convertirán los pecadores, sino que los santos de Dios serán edificados, siendo edificados. Así como oró Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tal como el apóstol Pablo enseña en Éfeso, los pastores y maestros son dados a la iglesia para llevar a la iglesia a la estatura de un varón perfecto, a un hombre maduro en Jesucristo. Ahora que ya sabemos esto, que la predicación de la palabra de Dios es la marca de la iglesia de Cristo, explicaré por qué la predicación de la palabra de Dios ha estado bajo ataque constantemente desde el comienzo de la iglesia. El diablo sabe y no quiere que se predique la palabra, porque él sabe que es así que se salvarán los pecadores y que se edificarán a los santos. Pero también es contrario a nuestros propios corazones pecaminosos por naturaleza. No queremos escuchar la palabra de Dios predicada. Y así Satanás durante siglos ha puesto sus ojos en el púlpito. Y es triste decir que con demasiada frecuencia la iglesia de Jesucristo ha sido seducida por sus mentiras y se ha rendido hasta el punto de abandonar la predicación. En la época medieval, puesta a un lado de velas, del incienso y la liturgia elevada. En la época moderna, la religión evangélica predica una prédica disminuida y los cantos elevados. La iglesia reformada predica disminuida también, liturgia elevada, sacramentos elevados. Tanto así que las iglesias fieles en realidad son criticadas por su enfoque en la palabra de Dios, que es leída y predicada. Oh, amigos, para ustedes todo es palabra, 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 predicación, 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 predicación. Y precisamente esta semana estaba hablando con alguien y me dijo que cuando asistió a la universidad de la Iglesia Libre en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, uno de sus profesores que fue asignado para enseñar sobre la predicación, llegó a la clase y una de sus primeras palabras fue: la predicación ya no sirve. Y él fue uno de un hijo de un poderoso predicador en Escocia. Esto pasa en la iglesia reformada. La gente quiere otras cosas. Hagamos grupos de discusión. Seamos más informales. Dame pláticas motivacionales. Prefiero el entretenimiento. No está bien que ustedes estén allá arriba predicando solamente un monólogo y todos nosotros estamos aquí sentados escuchándolos. Queremos involucrarnos. Juan debe hacer esto y María necesita hacer aquello. Seguramente que no esperas que estemos sentados escuchando a un predicador. Bueno, Cristo dice que sí. Eso es exactamente lo que espero. Mis ovejas oirán mi voz.
a través de la predicación de la palabra, y cuando la oigan me seguirán, y por ello la predicación de la iglesia en cada época debe de ser mantener en primer plano la verdadera y fiel predicación de la palabra, porque nuestro llamado es apacentar a las ovejas, como se ha dicho, y no para entretener a cabritos. Así que estás buscando la iglesia, la marca número 1, para su autenticidad, el principal baluarte, la primacía de la predicación y la palabra de Dios fielmente predicada. Estas dos cosas van juntas. Puedes tener una iglesia que cree en la predicación, pero que predica un montón de tonterías. Las dos cosas van juntas. La primacía de la predicación y la palabra de Dios, la doctrina verdadera del Evangelio, todo el consejo de Dios fielmente predicado. En segundo lugar, tenemos la correcta administración de los sacramentos. Como ustedes saben, Cristo no solo comisionó a la iglesia a predicar, sino dio también ordenanzas, de tal modo que Jesús ordena a sus apóstoles a que vayan por todo el mundo y prediquen y que enseñen todas las cosas, pero bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Llamamos a estas santas ordenanzas sacramentos, los cuales Cristo ha dado a la iglesia. Bueno, primero que nada, ¿cuántos son? Porque esto nos ayudará a identificar la iglesia. El número de los sacramentos en las Escrituras son 2. El bautismo y la cena del Señor. Acabo de citar o referirme, bueno, no era realmente una cita, de Mateo capítulo 28, en el versículo 28, el bautismo con agua en el nombre de la Trinidad. Y no puedo profundizar en esto, he enseñado de ello en otros sermones, pero el bautismo debe ser administrado a todos los que profesen a Jesucristo en el mundo junto con sus hijos. Y entonces somos paidobautistas, como la mayoría de la iglesia en este punto. Debe ser administrado a todos los que profesan a Jesucristo en el mundo junto con sus hijos. Si tú vas al Antiguo Testamento, verás que esto tiene lugar. ¿Quién era la iglesia? Israel era la iglesia, y la iglesia fue marcada por la circuncisión. Si tú querías conocer quién estaba dentro de la iglesia, era la comunidad circuncidada. Si querías conocer quién estaba fuera de la iglesia, eran los filisteos, incircuncisos y gente así. Pues no se circuncidaba al hombre que estaba fuera de la iglesia hasta que profesara fe. Cuando profesaba la fe, era circuncidado junto con todos los varones de su casa. El mismo patrón se sigue en el Nuevo Testamento en orden al bautismo. Así que tenemos el bautismo con agua en el nombre de la Trinidad. Y en segundo lugar, la cena del Señor. Mateo 26, versículo 26 y 27, el Señor Jesús en la noche de su traición instituye esta ordenanza. Toma el pan, lo parte y dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Se lo da a los discípulos, ellos comen. Luego toma la copa y les dice: este es el Nuevo Testamento en mi sangre. Y todos ellos bebieron de la copa. Pablo trata de esto en 1 Corintios 11, 26 y les dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que el bautismo con agua en el nombre de la Trinidad, y tenemos la cena del Señor administrada con pan y vino. Estos son los dos únicos sacramentos que Jesucristo ha ordenado para la iglesia. No hay 7, como enseña la Iglesia Católica Romana. Ella ha inventado una serie de sacramentos adicionales, algunos de su propia imaginación y otros que ha tomado aspectos bíblicos como el matrimonio y lo ha convertido en un sacramento.
pero tienes otras cosas como la penitencia y la confesión de pecados, la extrema unción, si acaso sabes qué es. Este es el último rito y ordenanzas para que alguien sea ordenado al sacerdocio y así sucesivamente. 7 sacramentos, dice la Iglesia Católica Romana. Pero bueno, solo hay 2. El bautismo y la cena del Señor. Pero luego tenemos la función de los sacramentos. ¿Cómo es que funcionan estas cosas en la iglesia? Hay señales y sellos del pacto de gracia. Ellos ilustran el Evangelio y cuando participamos de ellos por la fe, recibimos el beneficio que es representado en el signo. Tomemos por ejemplo la cena del Señor. Esta representa lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Murió por nuestros pecados. Bueno, cuando participamos de la cena del Señor por fe, el Espíritu nos alimenta con Cristo. Trae a Cristo a nuestra alma conforme usamos la palabra y los elementos ordinarios del pan y el vino. Bueno, ¿y qué del bautismo? Bueno, si la cena del Señor nos muestra lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, el bautismo nos muestra lo que Jesús hace en nosotros por el Espíritu Santo. Por ejemplo, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ser limpiados de nuestros pecados. Necesitamos ser santificados por el Espíritu a través de la verdad. Y cuando ves que el bautismo pone esas cosas delante de nosotros y cuando nos aferramos a esas verdades por la fe, el Señor nos lleva al disfrute del beneficio que se significa. Ahora, por supuesto, los sacramentos no tienen ningún poder por sí mismos para hacer esto. No pueden hacer lo que simbolizan, pero el Espíritu los usa como medios de gracia para que seamos llevados a la fe en el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo hallamos a la iglesia en el mundo? Bueno, la primera marca es la predicación del Evangelio y todo el consejo de Dios. La segunda cosa es la correcta administración de los 2 sacramentos del bautismo y la cena del Señor. Pero hay una tercera marca o un baluarte, y esta es la correcta administración de la disciplina. La correcta administración de la disciplina. Así que esto realmente nos lleva al ámbito del gobierno de la iglesia. Y si recuerdan la última vez, mencionamos el hecho de que la iglesia le pertenece a Cristo. Cristo es el rey y como rey, solo Él tiene la prerrogativa de ordenar las cosas en la iglesia, por lo que Él define su doctrina, culto y gobierno. Eso significa que no se nos permite a nosotros inventar un gobierno formal para nosotros mismos. Es el rey que lo nombra. Pero ¿qué encontramos en las Escrituras? Encontramos en las Escrituras que hay cosas tales como diáconos que no gobiernan propiamente o gobiernan propiamente la iglesia, pero es un oficio que Cristo ha designado para el cuidado temporal y las necesidades materiales del cuerpo de Cristo. Así que los diáconos observan la necesidad y usan los recursos de la iglesia para abordar las necesidades y así ministrar amor práctico a los miembros de la congregación. Esas son una de sus funciones. Pero cuando se trata del gobierno y disciplina, la Biblia es muy clara en que Cristo ha puesto su gobierno en manos de lo que Él llama ancianos. Y estos ancianos son responsables de la supervisión espiritual, el pastoreo, la alimentación y la disciplina de la iglesia. De modo que encontrarás a Pablo viajando y ordenando ancianos en cada ciudad.
Lo encontrarás escribiendo a Timoteo. En la primera de Timoteo capítulo 3 nombra ancianos. Estos son el tipo de ancianos. Estos son los hombres que debes de buscar, que tienen que ser calificados de esta manera. Igualmente en Tito capítulo 1. Bueno, como se pueden imaginar, seguiremos viendo esto con más detalle en nuestra serie de sermones, pero por ahora, simplemente y para enfatizar que ellos tienen el gobierno y la supervisión en la iglesia y deben gobernar como Cristo los dirija en su palabra. Si pudiera resumir las dos cosas, enfatizar en el gobierno y disciplina de la iglesia, la primera sería esta. Deben cuidar de que la doctrina de la palabra se mantenga pura. Vamos a dar un paso hacia atrás por un momento. ¿Cuál es la primera marca de la iglesia? La verdadera predicación de la doctrina de la palabra de Dios. Ok. Bueno, y hoy nos dicen, oh, ustedes presbiterianos, particularmente ustedes los presbiterianos escoceses, ¿por qué vas y mueres en tus miles en el siglo XVII por el gobierno de la iglesia presbiteriana? ¿Por qué harías eso? Precisamente porque creemos en la primacía de la primera marca de la iglesia. Tal vez dirías, pero el gobierno de la iglesia es la tercera marca de la iglesia. Sí, es reconocido que es una marca. Oh, claro que sí, pero nuestros padres entendieron que es el gobierno de la iglesia lo que preservaba la pureza de la palabra. Así que la primera señal de la iglesia será preservar la predicación de la verdadera doctrina, de la palabra de Dios. Piensa en cuántas veces se enfatiza esto en la Biblia. Romanos capítulo 16. Pablo advierte a la iglesia en Roma que tiene que hacer una diferencia. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Hechos capítulo 22, Él llama a los ancianos, les encomienda el alimentar a la iglesia de Dios sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto por supervisores. Cuando yo me vaya, lobos rapaces entrarán y no perdonarán al rebaño. Pablo les está advirtiendo. Tito en capítulo 3, versículo 10 les escribe a Tito, después de decirle que levante ancianos en Creta. Y dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Actúa en contra de estas personas para disciplinarlos formalmente y excluirlos de la iglesia. Cuidad de que la doctrina de la palabra se mantenga pura. La segunda cosa que deben de hacer es mantener la pureza de la membresía de la iglesia. Así que ellos tienen el poder de admitir en la membresía de la iglesia. Tú estarás familiarizado con esto. Si quieres unirte a esta iglesia, bueno, vienen ante los ancianos. No mantenemos la práctica de que usted se presente enfrente de la congregación y que sea entrevistado por todos, preguntándote por qué. ¿Por qué? Porque Cristo ha puesto su autoridad y gobierno en manos de los ancianos. Bueno, ustedes eligen a los ancianos, pero la autoridad reside bajo Cristo con ellos. Por lo que ellos admiten en la membresía o excluyen de la membresía. Ellos disciplinan en varios grados, ya sea reprensión o si es excomunión menor o si se requiere incluso excomunión mayor. No solo es su derecho gobernar, es su deber. Si bien no es muy popular hoy en día, y es triste decir que a menudo esto está descuidado. Creo que está descuidado por dos razones. Por un lado, los ancianos son sensibles al crecimiento de la iglesia de manera equivocada. Y entonces piensan, bueno, si disciplinamos a las personas, podríamos perderlas.
Pero el deber es nuestro y las consecuencias son de Dios. Por ello los ancianos temen. Tan pronto como la gente entra por la puerta, a veces en la iglesia dicen, wow, solo tenemos que hacer todo lo posible para traerlos y retenerlos. Y la disciplina de la iglesia se descuida. La otra razón y las dos cosas que están relacionadas es que la gente con frecuencia suele no recibir la disciplina. Entonces los ancianos temen no estar justificados si ellos disciplinan. Estas personas podrían irse y otras personas también podrían irse porque lo han visto muchas veces en el pasado. Y parte del problema es que los miembros de la iglesia no están dispuestos a ser disciplinados. Ellos están dispuestos a que otras personas sean disciplinadas. Pero tan pronto te acercas con ellos y empiezas a hablar, incluso a veces cuando hablas con alguien, ellos no te escucharán. Olvídalo. Olvídalo si vas al punto del proceso formal de disciplina en iglesia. Así que cuando cada uno venga a la mesa del Señor y se sientan humildemente y aceptan la disciplina ante Dios, la gente no está dispuesta a hacer eso en muchos casos hoy. Es una cosa terrible. Es rebelión contra el rey, no solo contra un grupo de hombres que tienen el gobierno de la iglesia. Bueno, por estas razones tenemos un descuido de la disciplina en la iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo ha dado un gobierno a la iglesia y una disciplina que es primeramente para la gloria de su nombre y en segundo lugar para la pureza de la iglesia. Y en tercer lugar, por el bien y la recuperación de las personas que han sido disciplinadas. Entonces, 3 marcas de la iglesia: la predicación de la palabra, la correcta administración de los sacramentos y el gobierno bíblico de la iglesia. Ahora llevemos esto a alguna aplicación, sacando una serie de lecciones. Hay 3 lecciones en particular y la primera tiene que ver con iglesias verdaderas o falsas. Así que volvamos al ejemplo que di al comienzo de la tienda de antigüedades. Traemos una iglesia, una que dice ser iglesia. La estamos mirando, tiene las marcas de autenticidad. Bueno, cuando hacemos eso, descubrimos que muchas cosas afirman ser iglesia, en realidad, y no son iglesias en absoluto. Te daré un ejemplo. Ni siquiera puedo recordar el nombre. Es la iglesia de los santos de los últimos días. La iglesia mormona. Bueno, ahí lo tienes en el título. Pero no es una iglesia. No es una iglesia. No tiene las marcas bíblicas de una iglesia. Los testigos de Jehová. No es una iglesia. Ese es un culto. No tienen las marcas de la iglesia. Otras iglesias se han alejado tanto de la verdad que son como dicen, entra y salte. Así que ¿cómo las deberíamos definir? Te daré un ejemplo. La Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Esto puede causar, les daré por lo menos algunos puntos para una discusión. ¿Es o no es la Iglesia Católica Romana una iglesia verdadera? Algunos protestantes dicen que sí, algunos protestantes dicen que no. Algunos protestantes dicen, ha ido tan lejos que ya no es considerada sino una sinagoga de Satanás. Bueno, en la Confesión de Westminster, capítulo 25, donde se nos enseña acerca de la iglesia, se nos enseña que hay iglesias más puras y menos puras, y hay algunas que se han degradado a sí mismas tanto para no ser más llamadas iglesias, sino sinagogas de Satanás. Pero, ¿la Iglesia Católica Romana cae bajo esa categoría? Voy a decir que no. No. Por esta razón, bueno, por muchas razones, que el mismo capítulo en la Confesión de Westminster asume que es una rama corrupta de la iglesia visible.
porque nuestra enseñanza confesional sobre el anticristo requiere que sea así. Pues ¿de dónde surge el anticristo? De la iglesia. ¿En dónde se sienta el anticristo? En la iglesia. Hasta que Jesucristo venga y lo consuma en el último día con el Espíritu y con el resplandor de su venida. Esa es una de las razones por las que todos los reformadores aceptaron el bautismo de la Iglesia Católica Romana. Y esa ha sido la posición mayoritaria en las iglesias reformadas desde ese tiempo. Sin embargo, lo que ella sí es una iglesia ramera. Es una iglesia ramera. Ella encaja en la descripción de la horrible iglesia babilónica corrupta del libro de Apocalipsis en el capítulo 17. Un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Las tres marcas de la iglesia, cuando la aplicamos a Roma, están todas degradadas. Ella ha pervertido la verdadera doctrina del Evangelio, añadiendo obras a la fe. Ella ha pervertido la verdadera doctrina de los verdaderos sacramentos bíblicos al agregar 5 que no son sacramentos y luego corromper los 2 que realmente son sacramentos. Y en cuanto al gobierno de la iglesia, en lugar de ancianos y diáconos, ella ha elaborado un sistema de sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, con el Papa en la parte superior del árbol. Ella es corrupta en cada uno de los puntos. No es mera intolerancia protestante que yo lo diga. Y lo que le diríamos a cualquiera que está dentro de sus graneros es muy simple. Salid en medio de ellos y apartaos. A todos los demás les diríamos que no se acerquen a ella. Aléjate de ella. Ella se ha estado volviendo cada vez más atractiva para los evangélicos que comenzaron a pensar. Y luego ellos salen de su religión, que es toda sensualista, sin contenido doctrinal, y vienen a la conclusión de que no tienen sustancia. Y puesto que no llegan a conocer iglesias cristianas reformadas confesionales, por eso miran a la Babilonia misteriosa. Y se sienten atraídos por lo que en última instancia es una prostitución. Iglesias verdaderas y falsas. En segundo lugar, iglesias más puras y menos puras. Algunas iglesias han descendido a una posición de no ser iglesias en lo absoluto, y en otras iglesias que sí son iglesias verdaderas, también hay un espectro muy amplio en pureza. Entonces encontraremos las tres marcas presentes, pero en diferentes grados en conformidad a la palabra de Dios. Ahora, si piensas en eso de manera breve, no es realmente una sorpresa, ¿verdad? Porque todos somos maleables. Bueno, ¿qué esperarías ver entre personas falibles? Esperarías ver grados de comprensión y conformidad con la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que descubrimos. Así que nuestra confesión enfatiza en esto, al decirnos que no solo que hay iglesias más puras o iglesias menos puras, sino que escuchen, incluso las iglesias más puras de la tierra todavía están sujetas a la mezcla y al error.
Necesitamos escuchar esto porque podríamos estar sentados aquí hemos pensado en todas estas cosas cuidadosamente y yo creo que lo hemos hecho y hemos puesto énfasis en las 3 marcas de la iglesia: la predicación, los sacramentos y el gobierno. Necesitamos humillarnos a nosotros mismos y reconocer que hay impureza y hay error en las cosas a las que también nos aferramos. Es humillante. Bueno, entonces, estas 3 marcas, cuando consideramos iglesias más puras e iglesias menos puras, hay diferencias en doctrina. Algunas son claras en las principales cosas que hacen el camino de salvación y en otras áreas hay mucho error y confusión. Creo que lo reconoces esto. Tantas iglesias con las que estaríamos con ellas al 100% en su predicación de la cruz de Cristo, pero no en muchos otros temas. En segundo lugar, en los sacramentos. Hay también aspectos en las cosas obvias que enseñan que solo los creyentes deben ser bautizados y por inmersión total. Otras insisten que los creyentes y sus hijos deben de ser bautizados derramando y rociando agua. Y vivimos en este tipo de ambiente y respetamos a nuestros hermanos bautistas y ellos también nos respetan, pero escuche, no podemos divorciar esto de la cuestión de la pureza de la iglesia, porque alguien está en lo correcto y otro está equivocado. Pero un error aquí no hace que una iglesia no sea una iglesia. Un error aquí no hace que una iglesia no sea una iglesia. Pero sigue siendo un error grave. Si lees nuestra confesión de fe, ella habla de que el descuido del bautismo de infantes es un pecado grave. Bueno, y esto es lógico. ¿Por qué? Porque estaríamos negando la señal del pacto de gracia de Dios a aquellos a quienes Dios quiere que se lo administremos. Si regresas a los términos del Antiguo Testamento, estaríamos tomando a los niños de la iglesia y realmente por nuestra teología, bendito Dios, esta no es la práctica, sino en nuestra teología los consideraríamos como filisteos incircuncisos. Eso no es una cosa pequeña. Es un gran problema. Y así que podemos amar a nuestros hermanos bautistas, pero al mismo tiempo reconocer que esto es un asunto serio que toca la pureza relativa de la iglesia. Y en tercer lugar, en la disciplina. En muchos lugares es casi inexistente. Las falsas doctrinas son toleradas, los miembros no son disciplinados, incluso cuando sus vidas están en una abierta contradicción con la palabra de Dios. La pureza de la iglesia no puede sino verse afectada por este tipo de enfoque. Pero volvamos a nuestra ilustración. Estamos trayendo a la iglesia al experto y él está buscando las marcas de autenticidad. Y él dice, bueno, están ahí, es real, pero no está en buenas condiciones. Hay mejores ejemplares de autenticidad que esto. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Encuentra la iglesia más pura que puedas hallar y únete a ella. ¿Dónde está la iglesia? He aquí las marcas. Encuentra la iglesia más pura que puedas y únete a ella. Ahora, nunca encontrarás una iglesia perfecta. A menudo se dice que si crees que la encontraste, no vayas allí porque ya no será más perfecta. Pero si estudias las iglesias dentro de tu área a las que puedes asistir, que están lo más cercano a una iglesia bíblicamente fiel, y ve a ella.
Si todavía no es lo suficientemente fiel y tus opciones se limitan a eso, entonces busca primeramente el reino de Dios y muévete de ciudad para poder llegar a una iglesia más fiel. Hay personas que están en una circunstancia en donde identifican una iglesia y puede que no estén de acuerdo con todo lo que se enseña en ese lugar, lo que significa que las personas pueden ejercer un grado de flexibilidad. Pero podemos ir allí, podemos adorar con la conciencia tranquila. Es la palabra de Dios predicada, son los sacramentos correctamente administrados. No es perfecta, pero están interesados en tomar en serio la disciplina. Y clasificamos las marcas en ese orden. Clasificamos las marcas en su orden. Déjenme darles algunos ejemplos prácticos de esto. Como ustedes saben, yo soy presbiteriano y profeso lo que digo aquí con lo que dije hace un momento. Si no hay una iglesia apropiada aquí, múdate. Pero por ese tiempo, supongamos que estabas pensando en mudarte. Hay muchas iglesias presbiterianas a las que no iría y felizmente iría a una iglesia bautista en esa área donde se predicara fielmente el evangelio, que ir a una iglesia presbiteriana que bautizara a mis hijos, pero no les predicara el evangelio. Si me hallase en esa posición, eso es lo que yo haría. Si voy de vacaciones y voy a una zona y busco una iglesia, no solo digo, bueno, esa es una iglesia presbiteriana, voy a ir ahí. No, la miraré y pensaría, hay una iglesia bautista reformada. Es más probable que escuche el evangelio allí que en muchas de estas iglesias presbiterianas. Y habrá una evaluación. ¿Ves lo que estoy haciendo? Estoy clasificando las marcas y los baluartes. Estoy diciendo que el primero es el más importante y los segundos no son poco importantes, pero hay un rango en el orden. Y ahora con todo lo dicho, mudarse a donde hay una iglesia presbiteriana que se pueda escuchar la palabra de Dios predicada, ese sería mi consejo. De hecho, nos sucedió al revés allá en Escocia. Tuvimos una familia congregándose fielmente por 12 años, siendo bautistas, pero ellos cantaban salmos y por eso tuvieron que hacer un intercambio. Bueno, somos bautistas, pero iremos a una iglesia presbiteriana porque aquí podemos adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios predicada cada semana con una conciencia tranquila, en lugar de una iglesia con la que estamos de acuerdo con los sacramentos. ¿Ves lo que estaban haciendo? Ellos estaban identificando a la iglesia por sus marcas y buscando tomar decisiones bíblicas en términos de prioridad bíblica. Entonces nuestro deber es preguntarnos, ¿predica esta iglesia la doctrina de la palabra de Dios? ¿Observa los sacramentos como Cristo ordenó? ¿Se preocupan por la disciplina? Si es así, únete a ella, sabiendo que este es un lugar donde el mismo Cristo ha prometido estar. Entonces, es nuestro deber juntos preservar y promover estas cosas, buscar una mayor conformidad con el patrón de las Escrituras, no solo externamente, sino internamente, desde el corazón en toda la vida de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Confío en que con la ayuda de Dios estemos mejor equipados para responder a esta pregunta. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pongámonos de pie para orar. Gracious God and Father in heaven, we praise and bless you for your word. We thank you for the church. We thank you for her marks. We ask that you would grant that we might become increasingly purer in our doctrine, our worship, our observance of the sacraments, and our discipline, that we might be a city set upon a hill
under the blessing of Christ, that he who is the light of the world would be seen in our endeavors to reflect that light to the glory of his name. Reform and revive the church, that there would be throughout the land increasing purity given, where these marks are in evidence everywhere throughout the country. O Lord, send reformation to this end. We pray in Jesus' name.